RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. A esta hora vamos a compartir comunicación y le agradezco como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el economista César Zamora Bento, es economista en temas económicos, analista en temas económicos y también analista en temas de carácter político, ¿no? Y queremos agradecerle la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. César, qué gusto saludarte, muy amable como siempre por atender esta comunicación. Buenos días, José, gracias por la invitación. ¿Cómo estás analizando? Estamos en una situación media complicada. En efecto, ¿no? Estamos en medio del desorden, en medio de la incertidumbre, ¿no? En el país, ¿no? A la emergencia del COVID, a una aguda crisis económica se suma hoy una huelga indefinida de transportistas de carga y pasajeros, ¿no? Y además, por si fuera poco, el Congreso también está aprobando un conjunto de proyectos, ¿no? Como la jubilación anticipada para personas menores de 50 años, el retiro del 95% de fondos de AFP, ¿no? A quienes estén desempleados, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos ciertamente en una suerte de anarquía, ¿no? ¿Cómo estás analizando tú el tema? Sí, en realidad hay una suerte de dinamitar toda la estructura económica que ha venido dándose en el país y que ha venido registrando resultados positivos, y como excusa de la pandemia, bueno, es una excusa razonable también, todo el mundo se ha alocado, todo el mundo está queriendo hacer cosas, todo el mundo quiere hacer figuretismo para poder aparecer en la foto, y nada, y tenemos un gobierno completamente incapaz de resolver los problemas, ni siquiera está entendiendo la magnitud del problema que está ocasionando el paro de los transportistas en todo el país. No les veo reacción. Ellos están prácticamente tratando de calmar a los transportistas con palabras cuando lo que necesitan es soluciones. Y ahí hay una cuestión que mencionar, José. ¿Desde cuándo no está funcionando el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles? Tú muy bien sabes que ese fondo permitía amortiguar los flujos de los precios internacionales que por lo general se dan en esta época, porque tú recuerdas que en la zona norte, por una cuestión de clima, el consumo de combustible para la calefacción de los hogares es mucho mayor desde diciembre hasta abril. Los precios tienden a subir, entonces un fondo de compensación te permitía que en épocas de precios bajos tú podías acumular un fondo para que sea dispuesto en el momento en que los precios internacionales se incrementaban, y de esta manera evitar esas terribles fluctuaciones, que es lo que están reclamando los transportistas el día de hoy. Eso de ahí es una cuestión técnica, pero parece que desde el Ministerio de Energía y Minas actual no la están viendo. Eso es por un lado, ¿no? En el tema de los transportistas. Conversábamos hace unos instantes justamente con Martín Ojeda, quien es uno de los representantes del gremio interprovincial, ¿no? Y ellos señalan que el gobierno no tiene ni siquiera en el momento capacidad de tener interlocutores que viabilicen una solución, ¿no? Cuando tú señalas el tema del Fondo de Estabilización, ¿ese podría ser una salida para encontrar por lo menos y amenguar la situación de los transportistas de carga y pasajeros? Pero por supuesto, porque recuerda que el precio actual, el precio internacional del petróleo, de donde salen los derivados de los demás productos, se ha incrementado en más del 45%. O sea, ese incremento, si no tienes un amortiguador, se aplica a los precios de los productos procesados, que es el diésel, que es el gas, hasta inclusive otros subproductos que están relacionados con el petróleo. Entonces, afecta. Y lo que más le duele al transportista es que a cada rato, cuando tiene que echarle combustible a su vehículo, se encuentra con un precio aumentado. Entonces, el Fondo de Estabilización evitaba ese aumento. Yo sé que en su pliego de reclamo de los transportistas no solamente está este asunto. Ellos quisieran, como consecuencia de que los precios suben, que se elimine el impuesto selectivo al consumo o se rebaje. Y también el tema pues de
de los peajes, ¿no? Que ese es un tema que todos conocemos, tiene un nacimiento de licitaciones y de otorgamientos de gestión totalmente cuestionables. Entonces la gente también empiezas a reclamar sobre un tema de precios, se empiezan a reclamar muchas otras cosas. Inclusive tú habrás escuchado, José, que ya dicen, oiga, nuestras multas, por favor, exonérenlo de manera absoluta. O sea, empiezas a tener una lista de reclamos que seguramente va a ser inatendible, básicamente por incapacidad de los que están representando al gobierno en este momento. Pero lo cierto es que esta paralización de transportistas de carga y de pasajeros tiene un impacto, ¿no? Porque estamos viendo bloqueos, estamos viendo que tiene una afectación, ¿no? Ya ayer la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía decía que la próxima semana probablemente podamos tener desabastecimiento de gas natural, ¿no? Por un lado, ¿no? Por otro lado, el desabastecimiento de productos de primera necesidad. Es decir, hay un impacto directo. Pero estamos en medio no solamente, este es uno de los tantos problemas que tenemos, César, ¿no? El otro problema que tenemos es que no tenemos rumbo en la economía, ¿no? Y estamos en medio de una campaña política, ¿no? Y estamos viendo ofertas a por doquier, ¿no? Un populismo extremo, ¿no? Que se está saliendo ya del contexto de realidad. ¿Cuáles son los riesgos que podemos tener en los próximos meses si no actuamos con la racionalidad y con el equilibrio que se necesita en estos momentos? Mira, el riesgo principal y el riesgo muy preocupante es que en toda esta confusión, en toda esta exaltación de la gente, de los gremios, de las personas, en la desesperación de la gente por no contagiarse y buscar un poquito de ingresos haciendo cualquier cosa, en esa desesperación la gente vote por alternativas extremas. Quiero decir que la gente se abolque a esa promesa de que te voy a dar, como dice una campaña de publicidad, te voy a dar comida. O sea, está tan agrietada la confianza que la gente puede cometer el error de apostar por una aventura radical, principalmente de izquierda, que son los que ofrecen más, y eso sí, pucha, ya no nos quedaría mucha alternativa de poder reactivar la economía, ni siquiera de poder resolver el problema sanitario. Entonces, la preocupación, creo yo, en la población está en saber elegir. Difícil en un contexto tan convulsionado como el que estamos viviendo, pero programas como el tuyo y como muchos otros programas... Tú también, que siempre haces, tú también haces docencia todos los días a través de tu portal, ¿no? Veo que conversas con gente que de una u otra manera genera aportes, ¿no? Para encontrarle soluciones a los problemas del país, ¿no? Sí, tratamos también de contribuir, jalamos algunos candidatos, tuvimos por ejemplo a Alberto Bengolea, ojalá que podamos tener otros candidatos presidenciales, porque la población tiene que entender que en esta desesperación precisamente debe manejarse un equilibrio emocional y poder elegir correctamente. Yo apuesto por un gobierno, te lo digo así abiertamente, que sea respetuoso de las iniciativas privadas, que sea respetuoso de la propiedad, que genere una dinámica de crecimiento económico a través del mercado y un gobierno eficiente en la asignación de los gastos públicos. El que me promete eso y el que me dice, por ejemplo, que voy a hacerle una liposucción al aparato público para hacerlo más ágil y más efectivo, ese candidato me llena los ojos y seguramente por él apostaré. Pero también quiero contagiar a la gente que opine o que piense de manera racional al momento de emitir su voto. Ahora, el otro aspecto, César, que no estamos siguiendo de cerca es el desenvolvimiento de las ofertas electorales de los aspirantes al Congreso, ¿no? En Cajamarca, tú debes haber observado o haber percibido que las ofertas que proponen los candidatos también están ya muy por encima, incluso más extremadas que los propios candidatos a la presidencia de la República, ¿no? Están fuera de control, si se quiere, ¿no? Entonces, ese es el otro problema que tenemos, ¿no? Mira, sí, si me permites y sin ofender absolutamente a nadie, la calidad de los postulantes al Congreso en la región Cajamarca, que es donde estamos moviéndonos un poco, es muy bajita, ¿no? O sea, muy pocos candidatos entienden cuál es su rol,
muy pocos candidatos entienden cuál es la dinámica del gobierno y mucho menos entienden cuál es la dinámica del Congreso de la República. Entonces, inclusive candidatos que no tienen idea de cómo han sido elegidos. Te digo, si uno busca la hoja de vida de cada quien, uno se da con grandes sorpresas. Sin embargo, siempre queda gente interesante y hacia ellos habría que mirar sus propuestas. Pero la gran mayoría, estamos hablando acá en Cajamarca, más de 90 y tantos candidatos al Congreso, la gran mayoría deja mucho que desear en cuanto a sus capacidades, en cuanto a su representación y en cuanto a las propuestas que están alcanzando. Ellos están esperando ese golpe de suerte que siempre se da en las elecciones cuando sale un outsider, ¿no? Sale un outsider y de allí atrás, abajo, encuentra gente que se puso ahí como relleno, pero al final por el arrastre de ese outsider pueden llegar al Congreso y de hecho que llegan al Congreso muchas personas que al final están allí y no hacen ningún aporte para el desarrollo del país. ¿Es previsible a estas alturas, César, mirar quiénes pueden llegar a la segunda vuelta? Yo miraría el pelotón, pelotón. Hay un pelotón, ¿por qué? Porque la distancia entre uno y otro, además de las desconfianzas que yo suelo tener en algunas encuestadoras, digamos, la distancia no es mucha, cualquier cosa puede pasar. Recuerda que la gente, y esos mismos datos, no está muy concentrada en una preferencia definida. Hay gente que dice, yo votaría por fulano de tal, pero ese votaría es condicional a lo que pueda suceder en estos días. Puede cambiar de opinión. Entonces, la decisión de las personas todavía no está consolidada. Ahora, sí puedo decir yo que existe mucha influencia a través de los medios de comunicación que manejan grandes encuestadoras, que están en un afán de manipular, si se quiere, de orientar el voto, si se quiere, de la población que está desinformada. Entonces, ese sería un riesgo y quisiera yo también invocar a que se escuche, se piense, se reflexione y se elija. Ese pelotón, todos lo sabemos, está Acción Popular con Johnny Lescano, está Rafael López Aliaga con Renovación Popular, está Keiko inclusive, tenemos a Forsyth, atributos no les puedo encontrar, pero sin embargo, de acuerdo a estas encuestadoras está por ahí. César Acuña muy abajo, que podría repuntar también, pero ese es el escenario. Tenemos un pelotón de 6 candidatos que podrían indistintamente entrar a la segunda vuelta. Yo no doy por descontado que Johnny Lescano pase a la segunda vuelta, podría quedar. En este momento, José, es donde van a salir muchas cosas, algunas verdaderas, algunas falsas, pero que de todas maneras va a influenciar en la decisión de la gente. Como siempre, César, ha sido grato conversar contigo desde Cajamarca, ¿no? Para que nos des un acercamiento, una percepción, cómo estás observando el panorama político, el panorama económico y el panorama electoral. Como siempre, gracias y muchos éxitos en Té de Tíos, ¿ah? Así que tiene bastante éxito. Sí, estamos ahí creciendo, y gracias por este saludo. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.